pobres, angustiados, maltratados. Fueron apedreados, aserrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Otros experimentaron vituperios y azotes. Héroes de la fe. Día tan grande no puedo olvidar, día de gozo sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine por fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Muy buenas tardes, qué alegría el poder saber que Dios descendió y de gloria llenó esta tierra con su presencia. Estamos en el riguroso directo, son las 8:05 pasadas de la tarde y hoy vamos a tener un programa intrépido, ¿sí? Esa es la palabra, intrépido, con la pastora Pilar Ladra, pastora de la Comunidad Cristiana Ebenecer de Dios es Amor. Muy buenas tardes, pastora, que el Señor le bendiga mucho. Igualmente, y muchas gracias por la invitación y a todos ustedes también. Amén. Por estar ahí al otro lado, ¿verdad? Amén. De Muy bien, la pues pantalla. hoy tenemos que hablar de un personaje que muchos lo pasan de alto, porque cuando hablamos del libro de Ruth, leemos el libro de Ruth en nuestras Biblias, siempre pues vemos la vida de Ruth por encima de cualquier otro, ¿verdad? Por todo lo que hizo. Pero para que Ruth pudiera llegar a ser madre y pudiera traer descendencia a esta tierra, cuya descendencia conllevó el nacimiento del rey David, y por supuesto, ahora que llega Navidad, dentro de poco, recordar que Cristo se hizo carne, ¿verdad? Que Dios se encarnó en la figura de Jesús, es gracias a que un hombre llamado Booz tomó el desafío de cumplir con la ley del Señor. Y nos gustaría escucharte hoy y que nos digas, ¿qué nos puedes decir acerca de este hombre llamado Booz?
Bueno, como alguien ha dicho, es más fácil admirar a un héroe, en este caso Bob, que poderle definir. Y eso es lo que me va a costar a mí, ¿verdad? Hoy poderle destacar. Bueno, Sí. destacaremos ambos, yo creo, con la ayuda del Señor, pues los rasgos más preciosos de él, ¿no? A nivel de ejemplo. Pero como su nombre indica, es una persona firme, una persona ágil, una persona con fuertes convicciones, ¿no? Y bueno, en esa columna me llama la atención, ¿verdad?, que fue para su sociedad. Su bisnieto, Salomón, va a poner en las columnas del templo de Jerusalén, en la entrada, en una de ellas, pues la inscripción, ¿no?, de este significado tan grato, ¿no? De voz. Claro, porque sin duda marcó un antes y un después, por todo lo que tú ya en la introducción has dicho. Un hombre, ¿verdad?, con gran bondad, ¿no? Porque nos llama la atención y a mí me conmueve, ¿no?, especialmente el cómo él trataba a sus jornaleros, ¿no?, con qué amabilidad, respeto, integridad, cómo los bendecía, ¿no?, y cómo era íntegro, justo, sin duda, lo podemos ver en las Escrituras, ¿no? Incluso cuando ve a Ruth, le pregunta a un jornalero quién es, y un poco reconoce, ¿no?, sus virtudes, y dice así, ¿no? He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes, ¿no? Entonces era intachable, en su forma de ser, y la clave en todo está en que pensaba más en los demás, con todo el poder que tenía económico, sí, en aquel entonces. Porque era un terrateniente. Sí, un gran estratega, por decirlo de alguna manera, no sé, también inversor de negocios, un hombre intachable, ¿no? Sí. Incorruptible, sí, para aquel entonces. También podemos decir que fue un hombre honesto. Hablo de la honestidad porque en Ruth capítulo 3, versículo 12, lo vamos a ver en pantalla. Ruth capítulo 3, versículo 12 dice la palabra de Dios: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Aquí vemos la honestidad de este hombre, que sabía que en su turno de familiar no era el primero que podía redimir en este caso la familia de Elimelech, que ya había fallecido, en este caso Noemí y Ruth, sino que había otro familiar que tenía ese privilegio. Y luego un poquito más adelante vamos a ver que ese familiar, no conocemos el nombre, pero sí conocemos la manera en que se dirigen a él, ¿verdad? Como un tal fulano, ¿verdad? El fulano. Y sí, también vemos que es un hombre honrado. Es un hombre honrado, sí, y cumplidor de la ley, absolutamente, porque también nos dice en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 1, que Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí que pasaba aquel pariente quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él dice que vino y se sentó. Quiere decir que era un hombre que puso las cartas sobre la mesa. En España se dice que cogió el toro por los cuernos, afrontó la situación y le dio el privilegio a este tal fulano de que pudiera ocupar el lugar que le correspondía para que la ley de Dios se cumpliera. Sin embargo, ya sabemos que este fulano declinó la propuesta, y Booz, pues después de darle el turno a quien le correspondía, él aceptó el desafío de redimir a esta familia que había quedado desamparada. Por lo tanto, vemos un hombre honesto, un hombre responsable, un hombre serio, un hombre realmente comprometido con la obra del Señor. ¿Qué nos puedes decir acerca del contexto de Booz? Bueno, lamentablemente el contexto político y social, también religioso de Israel era como muy negro en aquel entonces, ¿no? Sabemos que apenas estaban saliendo de los jueces, y como bien dice un texto que todos los cristianos conocemos y que hoy estamos lamentablemente también viviendo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos, ¿no? En palabras más castellanas, que cada uno hacía lo que le daba la gana. Exactamente. Algo así, ¿no?
Y bueno, pues podemos ver que tenía estas cualidades morales tan altas, esta integridad, y te conmueve el ver que a pesar de su riqueza, él nunca comprometió su conciencia, ¿no? Y sus valores, y tampoco el dinero le dejó corromper. Supo esperar turnos, como tú nos has dado también a entender, y vamos, asumió completamente la ley del levirato, ¿no? Esa responsabilidad del padre, del parentesco, de redimir a estas viudas, tanto Ruth como Noemí, que lo que la quedaba era pues esperar el ostracismo social, la miseria más increíble, ¿no? Un benefactor que, bueno, gracias a Dios en sociedades corruptas también vemos como la mano de Dios, ¿verdad?, tiene sus agentes, a veces reconocidos, que llamamos cristianos, ONG, y otros pues que, bueno, pues uno, ¿verdad?, dices, bueno, ahí está obrando Dios, ¿no? Y está que quizás iluminando a este tipo de gente para que la sociedad vuelva a retomar, ¿no? Y uno cuando ve estos personajes así tan maravillosos en medio de lo que hoy vivimos, ¿no? También las características, como diría el apóstol Pablo, de los hombres de los últimos tiempos, ¿no? Amadores de sí mismos más que de Dios, ¿no? Pues era lo que allí acontecía, ¿no? La gente solo vivía para satisfacerse a sí misma, ¿no? Y en Bob vemos primero el temor al Señor, el otro, y en la posición de él, pues él en el último lugar, ¿no? Sí. Fíjate que lo que me llama la atención, Pilar, aquí es Belén. Sabemos que Elimelech y Noemí salieron con sus dos hijos, Kelión y Maglón, ¿verdad? Salieron a la tierra de Moab porque en Belén había hambruna. Y es interesante porque la palabra Belén en hebreo significa casa de pan. Y lo sorprendente es que en ese lugar donde debería haber pan, había hambruna. Y tuvieron que emigrar a otra tierra donde allí los hijos se casaron, uno con Orfa, ya sabemos que Orfa se marchó, y otro con Ruth. Sí. Lo interesante es que cuando tuvieron que volver a Belén, después del tiempo de hambruna, volvió Noemí peor de lo que se fue. Eso es algo que dentro del contexto nos ayuda a comprender que Belén no solamente es casa de pan por la comida que uno puede recibir, sino también que el mismo Jesús, estando en la tierra, dijo: yo soy el pan que ha descendido del cielo. Y esto nos ayuda a nosotros a comprender que Belén no solamente es una casa de alimento físico, sino también un lugar de alimento espiritual, porque gracias a la unión matrimonial entre Booz y Ruth nació Jesucristo. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y Belén se convirtió en una casa de pan espiritual. Ya lo creo. Y hasta el día de hoy, bueno, pues Jesucristo sigue siendo, como tú bien has dicho, el pan de vida, ¿no? Sí. Y Él dijo que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lamentablemente, pues en aquella sociedad eran poco los Boaz que había, ¿no? Y esto pues nos anima. La buena noticia es que también hoy hay casa de pan. No sé qué piensa usted, pastor. Sí, claro. Fíjate que no solamente destaco la figura del contexto de Belén, sino también en esa sociedad donde todo es desconfianza, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Sí. Encontramos que Booz es un hombre que tiene que buscar testigos para poder tomar una decisión. Eso es muy interesante. Una decisión que trascienda el tiempo, claro, y que nadie pueda levantarle falso testimonio. De hecho, cumpliendo lo que dice Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Un hombre sagaz, en Deuteronomio admirable, 19, como buen 15, comerciante. Sí. nos dice la palabra del Señor: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Este hombre, cuando toma la decisión de redimir a Ruth y a Noemí, la casa de Elimelech, lo hace delante de 10 testigos a la puerta de la ciudad. Vemos aquí que es un hombre cumplidor de la ley, y además no solamente la cumple, sino
que sabe cómo tiene que cumplirla, para que nadie pudiera achacarle la Calumniarle, apropiación indebida claro. de esta situación. Esto es algo muy interesante. Ya lo creo. Pastora, ¿qué requisitos cumplía Boaz para ser este hombre elegido por Dios? Bueno, en primer lugar, que en una sociedad totalmente de espaldas a Dios, él era cercano al mismo, ¿no? Era al menos temeroso y conocedor de él, y le buscaba, ¿no? Y tenía un corazón que realmente era un corazón de ayuda, ¿no? Lo hacía con alegría, no con tristeza también, como nos enseña el Señor. Y ante una situación tan compleja, pues eligió hacer lo bueno delante de la providencia, ¿no? Sí. Y por eso nunca el camino fácil es a lo mejor es el más cómodo, pero no es el bueno, ¿no? Porque tenía una amplitud de mente, un gran estadista también, podríamos decir, ¿no? Sí. Porque pensó muy mucho las consecuencias de todo lo que hacía, ¿no? Eso indica el gran corazón que tenía, ¿no? Sí. Es un hombre observador, porque Sí. desde que vio a Ruth trabajar, Sí. el hombre observaba que esa joven estaba ahí dándolo todo, ¿verdad?, para sostener a su Hombre, suegra. Vemos que es un hombre solidario porque sí. le indicó a los segadores que dejaran espigas para que esta joven pudiera recoger. solidario, sí, También lo vemos como un hombre protector, porque incluso le dice a los segadores que no la molesten y que no le ocasionen ningún tipo de malestar. También vemos un hombre proveedor, porque incluso le dice que Ruth se acerque a las tinajas de agua que tiene sus criadas para que ella pueda también beber y abastecerse. Vemos un hombre que conocía la palabra de Dios. Busca testigos, sabía que en el turno de familiar no era el primero en poder redimir a esta familia, sino que este tal fulano tenía que cumplir ese lugar, que un poco más adelante vamos a darnos cuenta de la actitud de tal fulano. Y también vemos un hombre que no solamente es conocedor de las Escrituras, sino que es temeroso de Dios, porque cumple con cada uno de los que está establecido en el Señor, ¿no? Cueste lo que cueste, Un claro. hombre honrado. Sí, intachable. Un hombre intachable. Ahora, ¿podría tener este hombre honrado defectos o limitaciones? Por supuesto, yo creo que los dos, pastor, porque los héroes o heroínas, ¿no?, que salen en este programa son personas que existieron, ¿verdad? Y son de carne y hueso, no fueron perfectos solo es Dios en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Sí. Pero son personas que al ser de carne y hueso, obviamente en algún momento pudieron tener limitaciones, problemas, desafíos que vencer y luchar consigo mismo, ¿no? No es fácil. No es es fácil. sencillo. Fíjate que yo creo que una limitación que podía tener este hombre era su edad. La tradición hebrea Claro. dice que cuando Boaz estaba en la era durmiendo y Ruth se puso a sus pies, ella se puso al lado de Boaz porque estaba buscando que alguien pudiera redimir la familia, ¿no? Simplemente buscar que la ley se cumpliera, ¿no?, conforme a lo establecido por Moisés. Y vemos que este hombre le dice a Ruth: bendita eres tú, mujer, porque en vez de buscar a los jóvenes ricos o pobres, me has venido a buscar a mí. Ese versículo que lo encontramos en el capítulo 3, versículo 10, nos da la sensación, cuando lo leemos, como si Boaz fuera mayor que Ruth, y diciendo, pudiendo haber buscado el apoyo o el sustento en un hombre más joven, en un hombre que esté más cercano a esa edad, buscó ese respaldo en Boaz, un hombre mayor, pero un hombre temeroso del Señor. Claro, ambas almas se juntaron, ¿no? Porque fue un matrimonio hecho en el cielo, ¿no? Sí. Independientemente de esas limitaciones de edad Claro, y eso me lleva a preguntarme y a preguntarte, ¿qué obstáculos tuvo que confrontar entonces Boaz? Probablemente el obstáculo legal de la excusa de que no era hijo de Noemi, y también pues consigo mismo saber esperar los tiempos, ¿no? Para poder llegar a realizar el matrimonio. Y aquí podemos darnos cuenta del fulano. Si te das cuenta cuando fíjate que llama la atención porque Boaz llama, fulano, ven para acá.
sienta a la ciudad junto Claro. con los 10 testigos y la respuesta del fulano es, no, yo no quiero tomar mi preferencia para redimir a esta familia porque no quiero que mi nombre se manche, no quiero que mi descendencia se vea contaminada. Lleno de prejuicios el Es decir, pobre. era una persona que realmente se estaba dejando condicionar porque Ruth al final era una moabita, una extranjera. Claro, claro. Y este fulano quería pasar a los anales de la historia por tener una familia santa, una familia sin mancha, sin ningún tipo de persona en su descendencia que La línea pudiera, de sangre que la línea limpia, la línea sanguínea fuera muy hebrea, muy judía, ¿verdad? Ay, Señor. Y es interesante, porque al final lo único que queda en evidencia es que los fulanos pasan por la vida sin pena y sin gloria. Así es. Y Booz, un hombre mayor, un hombre temeroso de Dios, cumplidor de la ley, después de haber confrontado a este fulano y después de haber este fulano declinado su posición de preferente, Booz forma parte de la descendencia de Jesucristo. Booz forma parte de el rey David. Es decir, vemos que fulano se creía que con esa decisión iba a trascender el tiempo. Y hoy día hablamos de él como diciendo, como ejemplo de lo que no hay que hacer. Mientras que este hombre, temeroso de Dios, justo, honrado, casarse con Ruth fue a la postre la decisión que hizo que hoy, cuando llegue Navidad, podamos recordar que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Así es. Así Tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo. El Esto es plan tremendo. divino de Dios nunca falla, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios. ¿Cuál sería el propósito de Dios en la vida de Booz? Pues yo creo que vos ni se imaginaba probablemente que iba a tener Tanta a Obed, trascendencia. ¿no? Y con esto pues sería, como tú ya bien has dicho, antepasados no solo del Rey de Reyes, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Señor Jesucristo, Sí. ¿no? Que con su llegada en la época de los romanos, hace más de 2000 años, resolvería el gran problema del hombre, ¿no? Sí. Del ser humano, ¿no? El estar separados de Dios, y con ello pues el estar gobernados por el pecado, la maldad y estar gobernados siempre por el príncipe de este siglo, ¿no? Por Satanás, que el Señor le reprenda. Sí. Y es lo que vamos, eterno el propósito, es maravilloso. Sí. Trascendió a su generación y nos Sí. impactó a nosotros Sí. en el siglo XXI. Sí. A mí lo que me llama la atención del propósito que Booz cumplió en esta tierra, aparte de que era un hombre que tuvo que cumplir la ley de Dios y que redimió a la familia de Elimelech, es que supo esperar su turno. Porque ahí vemos la honradez de este hombre. Este hombre vemos varias características donde vemos su honradez y su honestidad. Porque era temeroso de Dios. No tocó a Ruth en la era, sabiendo No, que no, estaba a no. sus pies. Y además le dijo de que no podía hacer nada hasta que el que estaba por delante suya no tomara una decisión al respecto. Y cuando lo hizo delante de testigos, para que quedara en boca de varios testigos Claro. que la decisión estaba siendo bien contrastada. Es decir, un hombre que no solamente era honesto, sino que además lo parecía. Hombre, es que es así. El testigo que llevamos dentro, que no es otro que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, Sí, ese es siempre elegante, es un caballero, es amable, ¿no? Aunque a veces, pues, lamentablemente, no damos quizás todo el ejemplo que deberíamos. eso es. Pero Ahí el está nuestra llamado, humanidad. sí, el llamado está también a ser humildes, como el grande del universo nos enseñó, ¿no? Amén. Que sí, Amén. sigue, dime. Amén, amén. Quería preguntarte, de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían las enseñanzas prácticas para nuestra vida hoy que estamos atravesando en este mundo? Bueno, pues un poco a aprender un poco bastante, aprender del ejemplo de Bob Sí, y saber estar con gente, ¿no? Positiva, como él siempre estuvo, sí, que lo vemos también que Noemi y Ruth siguió ese plan, sí, ¿verdad? sí, sí.
y que el matrimonio pues tiene que ser un matrimonio hecho en el cielo, ¿no? Qué bonito esto, un Y- matrimonio hecho en el cielo, que ven los frutos en la tierra. Claro, porque tiene eso, pues deja una huella y una herencia Sí. terrenal y en este caso eterna, ¿no? Por la llegada de Dios ha hecho carne a la tierra, o sea, y todo lo que se hace bien en el matrimonio, tiene una respuesta de bien también. Y claro, nos enseña que para esto, tanto en el ejemplo de Ruth como de Bob, no se puede ser uno no puede ir al matrimonio en plan egoísta, ¿no? Tiene que saber hacer feliz al otro y tener temor de Dios, ¿no? Si no, esto va a fallar. Sí, si no, va a explotar, si no, esto va a explotar. Sí. Fíjate, Pilar, que una de las cosas que me llama la atención es que hoy se habla mucho del abuso de autoridad. Es decir, Es verdad. el abuso de autoridad Hay un mal de las concepto personas, también. hacia los necesitados. Aquí vemos que Booz era un hombre de autoridad, un hombre con posesiones, un hombre con muchas características muy loables. Y vemos también que Ruth, cuando se puso en la era, se puso prácticamente a huevo, porque se puso a los Sí. pies de Booz. Claro, claro. Pero lo que me llama la atención es que Booz Supo respetarla. supo respetarla y no vio la necesidad de Ruth como un elemento para su propio beneficio. No eran egoístas. Eso no. me habla de lo importante que es cuando uno está al frente de personas y ve que hay Ujú. personas que están con necesidad, el no abusar de esa necesidad de Por otras personas, supuesto. ni mucho menos manipularla ni utilizarla. Eso es una enseñanza para mí tremenda, Mm. para que como siervos y siervas del Señor, Ujú. nosotros sepamos que no podemos utilizar la necesidad de otras personas Es que eso es... para nosotros sacar nuestro propio beneficio. Y Booz es un ejemplo evidente de ello. Claro que sí, claro que sí. Es algo tremendo esto. Y a menudo, ¿verdad? También por estas decisiones trascendentales, a lo mejor de poca importancia para la sociedad en la que él vivía tan corrupta, pues generó un plan inmenso, ¿no? Un propósito, ya lo hemos dicho, ¿no? Casi siempre, ¿no? No sé por qué alguien también dijo que a Dios le gustan las grandes cosas, perdón, las pequeñas cosas, pero bien hechas también, Sí. ¿no? Y bueno, la casita de pan, Belén también. ¿no? Claro, sí, El territorio de Belén también es tan pequeñito, ¿no? Físico, ¿no? sí. En fin, bueno, Pastora Pilar, decisiones buenas, no fáciles. Sí. Titular, pastor. para terminar, ¿podemos nosotros ser héroes de la fe como Booz? Por supuesto que sí, yo creo que ahí en Jesucristo tenemos un pariente redentor, el ejemplo máximo, ¿no? Del universo mundo, ¿no? Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él dijo es el camino, la verdad y la vida. Entonces apoyar esta misión y tomar decisiones buenas, aunque sean pequeñas y costosas, por sumar. Me parece que la pastora Prisca tiene un lema muy bonito, ¿no? Sí. Que es algo así, juntos sumamos, ¿no? Sí. Algo muy bonito. Juntos somos más fuertes, solo también yo enseñar en la iglesia y a veces pues humillándonos, ¿no? Para poder llevar el plan eterno, de Amén. vida eterna a los demás, pues es ser parientes, ¿no? Espirituales, redentores y agradar el corazón de nuestro Padre Celestial. Amén. Pues Pastora Pilar, ha sido un privilegio poder estar con usted, Igual. poder contar en Igual. esta entrevista y muchas gracias. Saluda a la iglesia de nuestra parte y esperamos verte en otro programa. Dame un saludo COVID, anti-COVID. Ay, ay, ay. Amén. Muy bien. Y antes de terminar, nos gustaría pues hacer un broche final de esta entrevista diciendo que Booz significa en hebreo alegría y firmeza. Y eso mismo fue Booz para Noemí, una mujer de amargura, alegría, porque su decisión, su buen hacer trajo alegría y dicha a una mujer desamparada. Y también trajo firmeza, porque la decisión firme de contraer matrimonio con Ruth, una mujer joven y viuda, le hizo
a la postre formar parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene una sola conclusión: Dios tiene un propósito para cada persona, y nosotros muchas veces tomamos decisiones sin saber qué consecuencias tiene, pero si andamos bajo el principio y bajo el temor del Señor, nuestras decisiones pasarán a la historia como decisiones en el corazón de Dios. Por lo tanto, seamos fieles a Dios por encima de nuestros propios intereses humanos. Busquemos personas como Booz, o mejor dicho, seamos nosotros como Booz, personas honestas, irreprensibles, proveedoras, protectoras, conocedoras de la ley, que pongan en práctica todo aquello que saben y sobre todo, que nunca abusen de la necesidad de los que están más débiles cuando estén a los pies de uno. Por lo tanto, hoy la Iglesia de Jesús necesita Booz. Otros quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa. Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebatar. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. Un complemento de energía lleno de sabiduría. Sea de noche, sea de día, su palabra poesía. Tu vida puso al guía para cumplir la profecía. Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los ríos como Abraham, sea el padre de la fe.